Mes de septiembre, fiesta del amor. Celebramos el amor entregado por nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó. Su mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Hemos aprendido como iglesia a amarnos a pesar de nuestras diferencias. El amor del Señor nos une, nos conforta y nos ayuda a mantenernos en unidad. Mes de septiembre, fiesta del amor. Visítenos en nuestras redes sociales y en www.iglesiacbr.org. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué tiempo tan lindo hemos tenido. Hemos sido convocados hoy a la mesa del Señor. Es un tiempo de intimidad, un tiempo de recordar. Sobre todo eso, un tiempo de recordar. Quiero invitarle a que antes de entrar a la palabra de Dios podamos tener unos momentos de oración. Le pido que cierre sus ojos allí donde está y me acompañe. Padre del cielo, venimos delante de tu presencia en este momento. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que toques nuestras vidas. Señor, yo ruego por cada uno de mis hermanos, cada uno de los que en este momento se está conectando, Señor. Ruego por cada uno de los que verá esta transmisión, Señor, posteriormente. Yo te pido, Señor, que los corazones sean tocados. Yo te pido, Señor, que seamos edificados. Yo me presento delante de ti. Yo el primero, Señor, necesito de ti, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que empieces a moverte en este momento, Señor, tocando nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que empieces, Señor, en este momento allí, en cada casa, en cada cuarto, en cada lugar, Señor, donde tu nombre está siendo invocado. Yo me presento delante de ti como una herramienta tuya, como un instrumento tuyo. Quita de mí, Señor, todo lo que pudiera venir de mis propios pensamientos, y te pido, pon tus palabras en mi boca. Úsame, Señor, para ti, para tus propósitos. Padre, yo te pido que solamente hable lo que tú necesitas comunicarle a tu iglesia, a los que se conectan, a los que oirán, Señor. Porque tú ya conoces cada vida, ya tú conoces cada uno de los que va a escuchar este mensaje. Y yo te pido, Señor, que solo lo que tus intereses tienen, Señor, sea lo que se hable en este momento, Dios. Yo me sujeto a ti, me someto a ti, me someto a la Escritura, me someto al señorío tuyo sobre mi vida, Señor. No soy más que un cartero, pero tú eres el mensaje. Y te pido que toques cada vida y cada corazón, amado Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados, quiero compartirles una palabra que titulé en este día: en plena oscuridad brilla la esperanza. ¿Cuántos pueden decir, eso es algo que yo he vivido? En plena oscuridad brilla la esperanza. Y yo me acordaba cuando escribía de los últimos meses del año 2019. Trate de recordar un poquito noviembre, diciembre, cuando se esperaba que entrara el año 2020, el año 2020. Y yo recuerdo que se inundaron las redes. Todo el mundo decía que el Señor les mostraba que el 2020 era el año de la visión 2020. Seguramente cualquiera que haya usado alguna red social como Facebook o Instagram, yo pienso que tuvo que haber visto este tipo de mensajes. Y sin embargo, me llamaba la atención que
mi padre, mi pastor, en ese momento, creo que en finales de noviembre, principios de diciembre del 2019, nos comunicó a la iglesia y nos dijo: la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el 2020 era muy diferente a lo que se decía, totalmente contrario a lo de esa tal visión 2020. Parece que se basaran más en el concepto o en el patrón optométrico de agudeza visual. Pero recuerdo la palabra, no sé si ustedes recuerdan, la palabra que nos dio el pastor en aquel diciembre del 2019, y dijo, Isaías capítulo 60, versículo 2, dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Yo no sé si usted recuerda eso. La palabra del 2020, dijo mi padre en ese momento, nuestro pastor, es Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa palabra contrastaba con lo que todo el mundo estaba diciendo. Todo el mundo estaba celebrando las fiestas de Navidad y Año Nuevo y diciendo que el 2020 era el año de la visión perfecta, pero el pastor nos da una palabra que nos prepara para un tiempo difícil. En la palabra que nos dio el pastor para el 2020 nos dijo, será un año en el que las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre su pueblo amanecerá Jehová y será vista su gloria. Entonces nos preparaba para un tiempo difícil, pero con una esperanza firme. Y de eso quiero hablar hoy. Quiero que aprendamos un poco y quiero irme a una experiencia del profeta Jeremías que se encuentra plasmada en el libro de las Lamentaciones. Y la verdad, yo muy poco he usado el libro de las Lamentaciones para predicar. Lo he usado para mí, para mi meditación personal, en fin, pero muy poco he predicado acerca del libro de Lamentaciones. Sin embargo, en esta semana tuve un tiempo de devocional con mi esposa y ella me compartió este bonito mensaje. Fue muy lindo. Ese era lo que ella estaba leyendo y lo compartimos juntos en un devocional. Y ese mensaje impregnó mi corazón y quiero compartirlo a ustedes en este día. Y vamos al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 24. Voy a usar la NBI, la nueva versión internacional, sí. Si usted lo ve en la nueva versión internacional, se da cuenta que esa parte del texto es un acróstico. Entonces vamos a leerlo del versículo 19 al 24, donde toma 2 letras del acróstico. Y dice así la palabra de Dios: recuerda que ando errante y afligido, está hablando el profeta Jeremías, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y quiero recordarle en este punto de la lectura el título del mensaje: en plena oscuridad brilla la esperanza. Y sigue diciendo en el versículo 22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿En qué contexto histórico está escribiendo el profeta Jeremías este texto? Estaban viviendo un tiempo de mucho dolor. Estaban en el exilio en Babilonia. Y ese exilio había producido mucho sufrimiento.
Eran tiempos de hambre, tiempos de muerte, tiempos de mucho dolor, de mucha vergüenza. Jerusalén había pasado de ser la bella y esplendorosa Jerusalén a ser cautiva, a ser esclavizada por el imperio babilónico. Cualquier parecido con la situación actual, mera coincidencia. Así como ellos en ese momento estaban viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza, un tiempo de vergüenza, hoy nosotros hemos tenido que vivir también tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, tiempos de dolor. Hemos tenido que despedir gente muy amada a raíz de esta pandemia. Hay hambre. La iglesia ha tenido que levantarse de una manera más fuerte a ayudar a los necesitados. En fin, han sido tiempos de hambre, han sido tiempos de desempleo, han sido tiempos de crisis económica, de retraso, de decrecimiento. Con dolor hemos visto empresas, negocios que han tenido que cerrar. Ha sido muy triste. Restaurantes emblemáticos de la ciudad que han tenido que cerrar sus puertas. En fin, y por si fuera poco, no hemos podido congregarnos físicamente. Centro Bíblico Rodadero empezó a funcionar finales del año 89 y al día de hoy, pues nunca había dejado de reunirse físicamente. Hasta el mes de marzo fue la última vez que pudimos reunirnos personalmente. Sin embargo, seguimos aquí conectados. La iglesia nunca ha cerrado, pero no hemos podido volver a darnos un abrazo, no hemos podido volver a vernos personalmente, porque han sido tiempos, como nos los advirtió el pastor, el Señor, a través de nuestro pastor con la palabra, de tinieblas, tiempos de dolor, tiempos de dificultad. Hemos tenido que restringir muchas cosas, hemos tenido todos, por lo menos en mi caso, hemos tenido que aprender a vivir con menos ingresos. Nos tocó alejarnos de familia, nos tocó alejarnos de amigos, nos tocó alejarnos de vecinos, nos tocó aprender a manejar algo que quizás nunca habíamos vivido, el estrés del encierro. En fin, tiempos difíciles, como se nos advirtió en diciembre a través de la palabra, tinieblas cubrirán la tierra. Y el profeta relata cuánto ellos han perdido, cuánto han sufrido como nación. Es un estado verdaderamente lamentable. El libro tiene el nombre bien puesto, Lamentaciones. Y en la lectura pudimos ver algunas cosas interesantes. Hace poco hablábamos de lo destructiva que es la amargura. Y esa era precisamente la condición del profeta Jeremías. Mire lo que dice en el versículo 19. El profeta escribe y dice: recuerda que ando errante y afligido. No solamente estaba amargado, mire lo que dice allí, que estoy saturado de hiel y amargura. Saturado, el profeta estaba saturado de hiel y amargura. Y no crea que eso fue solamente en aquella época. Yo he podido percibir que mucha gente hoy está saturada de amargura, de hiel, porque la dificultad, las tinieblas que han venido, la adversidad ha hecho que mucha gente se llene de amargura. El miércoles tuve que salir porque tenía una diligencia de banco que hacer. Llegué, me bajé por el parqueadero y cuando llego el banco estaba cerrado. Eran como las 9:30 de la mañana y encuentro el banco cerrado y empiezo yo a mirar así por el vidrio a ver qué estaba pasando o qué había.
Y en ese momento aparece una señora también que venía para el banco y le sucede lo mismo que a mí. Se encuentra con la sorpresa que en un día de semana, en un horario laboral, eso fue el día miércoles, ya se habían levantado las restricciones y todo eso, y ella encuentra que el banco estaba cerrado. Lo que a mí me llama la atención es la reacción que tuvo la señora en ese momento. Cuando se dio cuenta que el banco estaba cerrado, empezó a maldecir. Pero no era solamente lo que decía, sino cómo lo decía. Era como un gruñido que salía del interior. Esta porquería de banco. Y una cosa que brotaba. Se veía que el corazón estaba lleno de hiel y amargura. Como lo decía el profeta, estoy saturado de hiel y amargura. Y yo decía, wow, pero un inconveniente tan pequeño como encontrar el banco cerrado, porque era un inconveniente. Después me di cuenta que había un letrerito que decía, esta sede está cerrada por motivo de la crisis sanitaria, pero hay otra sede en tal parte. Entonces yo dije, bueno, qué incómodo tener que trasladarse de un lado a otro. Pero yo decía, ¿cómo un inconveniente tan pequeño hace brotar tanta amargura de una persona? Y es que estos tiempos de adversidad han hecho que mucha gente se llene. Es más, yo decía, eso ni siquiera es coherente con nuestra cultura costeña. Nosotros culturalmente somos más descomplicados, somos más frescos. La gente ante estas cosas de pronto se queja o hasta hace un chiste. Pero yo veía cómo la adversidad ha transformado hasta la cultura de la gente. En estos tiempos hay mucha gente que está así, como estaba el profeta, saturados de hiel y amargura debido a la calamidad que está viviendo el mundo. La pandemia ha llevado incluso a situaciones de violencia intrafamiliar que se han incrementado a raíz del encierro. Y también ha llevado a algunas personas a un punto muy peligroso que se llama la depresión, una palabra muy común en estos días, la enfermedad de este siglo. Y si usted mira en el versículo 20, y si está leyendo la misma traducción que estoy leyendo yo, la NBI, mire lo que dice en el versículo 20, dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. El profeta Jeremías había llegado a un punto inclusive de estar deprimido. Y el profeta nota y escribe cuál ha sido la causa de su depresión. Mira tú ahí en tu Biblia. ¿Por qué? ¿Qué causó que el profeta llegara a un punto de caer en depresión? ¿Qué dice el versículo 20? Míralo ahí en tu casa. Dice, siempre tengo esto presente. ¿A qué se está refiriendo cuando dice siempre tengo esto presente? Siempre tenía en su pensamiento lo que les había pasado, el hambre que estaban viviendo, el dolor que estaban experimentando, el exilio, la situación adversa, como de pronto le pasa a mucha gente hoy que cuando abren los ojos en la mañana, lo primero que hacen es mirar el celular y ver cuántos muertos hubo por COVID, cuántos casos aumentaron de contagio, en fin. Él decía, siempre tengo esto presente. Eso quiere decir que Jeremías volvía una y otra vez sobre los mismos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento predominante? ¿Cuál era el pensamiento permanente en la mente del profeta Jeremías? Él pensaba en que Jerusalén, que fue tan gloriosa, hoy estaba destruida. En que el templo de Salomón, que era tan hermoso, hoy estaba profanado. Pensaba que ese pueblo de Israel que fue tan glorioso, hoy era esclavo. Pensaba en el exilio, pensaba en el dolor, pensaba en la calamidad, pensaba en todo lo malo que les había pasado como nación. Y permanentemente
estaba en eso. Así como cuando uno se mete un dulcecito en la boca y uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas al dulcecito y vueltas y vueltas. El profeta dice, siempre tengo esto presente, siempre estos pensamientos de dolor están dando vueltas y vueltas y vueltas en mi mente. Y dice, y por eso me deprimo. Ahora, ¿tenía o no tenía razones el profeta Jeremías para estar triste? Por supuesto que sí. ¿Era una situación real o era una situación imaginaria? ¿Era una situación real o era algo que él estaba pensando que podía pasar? Como nos pasa muchas veces a nosotros, que pensamos y nos vamos al futuro y encontramos, ay Dios mío, el futuro es terrible, desesperanzador. No, la situación era real, la situación era actual, era presente, no era una preocupación por el futuro. No. Ellos estaban viviendo una verdadera calamidad. Como tal vez muchos de nosotros estén viviendo el día de hoy. Muchos de los que están escuchando este mensaje habrán sufrido pérdidas irreparables. Muchos han vivido calamidades durante este tiempo. Muchos han vivido dolor, desesperación, angustia, incertidumbre. Muchos de pronto han pasado noches enteras sin dormir. Otros de pronto el encierro ha hecho más evidente su soledad. Son situaciones reales que están allí y que nos duelen. Y que quieren meternos en el peligroso hueco de la depresión, como le pasó al profeta Jeremías. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, mis amados hermanos que me están escuchando en este día, ¿cuáles son los pensamientos que están predominando en tu mente? El pensamiento que predominaba en la mente del profeta Jeremías al escribir esto era un pensamiento trágico. Su mente perseveraba en el dolor. ¿En qué perseveran tus pensamientos en estos tiempos? El pensamiento de Jeremías se mantenía en lo trágico, pero el pensamiento de Dios era totalmente diferente al del profeta. De hecho, en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, nos muestra cuál es el pensamiento de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire cómo contrasta el pensamiento de Dios con el pensamiento del profeta. Mientras el profeta se centraba en lo trágico, en lo doloroso y en las pérdidas, los pensamientos de Dios, ¿dónde estaban? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amados hermanos, nosotros no podemos controlar qué pensamientos llegan a nuestra mente, pero sí podemos decidir qué pensamientos van a prevalecer en nuestra mente. Sí podemos decidir qué pensamientos van a predominar y van a gobernar nuestra mente. O prevalecen nuestros pensamientos de tristeza y depresión, o prevalecen los pensamientos de Dios, que son de bien y no de mal. Dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y te lo voy a repetir, Isaías 26, versículo 3. Tú, Dios, guardará en completa paz ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en Dios, en Él persevera, porque en Él
ha confiado. Aquel que persevera en los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Lo vimos en Jeremías. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Aquel que persevera en esos pensamientos naturalmente tendrá paz. Ahora, para que mi mente pueda perseverar en esos pensamientos de bien y no de mal que tiene Dios para mí, es necesario que yo confíe en Él. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Es necesario confiar en Dios para que mis pensamientos predominantes sean de bien y no de mal. Entonces vamos viendo que es posible darle un giro a esos pensamientos de depresión y de tristeza. Sí se puede, mi amado hermano. Ay, pastor, es que no puedo dejar de pensar en esta pandemia. No puedo dejar de pensar en las pérdidas que he tenido. No puedo dormir porque es que las deudas, los bancos me llaman todos los días. No puedo dejar de pensar. Te corrijo, sí se puede. La situación de Jeremías no cambió. El exilio sí siguió igual, las pérdidas, la situación adversa siguió igual, pero el pensamiento del profeta sí cambió. No es necesario que la pandemia desaparezca, no es necesario que el desempleo desaparezca, no es necesario que la crisis desaparezca para que tus pensamientos cambien, no. Podemos ver en el versículo 21. La palabra nos muestra que el profeta en un momento dado cambió su manera de pensar. Dice el versículo 21, él viene hablando de eso y viene y dice, estoy saturado de hiel y de amargura, estoy cansado, estoy aburrido, estoy esto y estoy lo otro. Y en el versículo 21 dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Recuerda el título del mensaje? En plena oscuridad brilla la esperanza. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Será que en ese momento el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad? No. ¿Será que en ese momento las circunstancias cambiaron? No. Las circunstancias seguían igual, seguían siendo trágicas, seguían siendo lamentables. Pero el pensamiento del profeta cambia. El pero que encontramos en el versículo 21 nos indica un cambio de dirección. El pero nos indica un giro, un contraste. El pero es como una bisagra donde se da un quiebre, se da un cambio. Él viene con unos pensamientos de tristeza y de depresión, pero hay un giro. La historia da una vuelta y toma otra dirección. El profeta trae algo a su memoria. Siempre he dicho que hay algo especial en recordar. De hecho, la Santa Cena se hizo para recordar. Recordar para agradecer. Acuérdate de Dios en esos momentos de dificultad y verás cómo se interrumpe tu tristeza. Verás un cambio. Me encanta como dice el profeta, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y eso nos demuestra, mis amados hermanos, que sí se puede dar un giro a esos pensamientos que nos deprimen, aunque la amenaza externa no haya cesado, aunque las situaciones de adversidad no hayan cambiado. Pero podemos darle un giro a nuestros pensamientos. No perseveres en recordar la tragedia. Mejor toma la opción del profeta. El profeta decide traer a la memoria la bondad de Dios. Dejemos de recordar la situación, las pérdidas, y empecemos a acordarnos de las promesas
de Dios. Ahora, ¿qué es eso que el profeta recuerda? Porque mire que en el versículo 21 dice, pero algo más me viene a la memoria, como preparándonos para decirnos algo, lo cual me llena de esperanza. Y entonces uno diría, a ver, ¿qué es lo que llega a tu memoria? Cuéntame, dime qué es eso que te llena de esperanza. Y lo dice en el versículo 22, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Y ojo con esta palabra, y su compasión jamás se agota. Ah, eso es lo que tú recuerdas. Y para el contexto de ellos, cobraba una relevancia especial porque ellos estaban en sufrimiento como consecuencia de sus pecados. Israel había sido deportado a Babilonia como consecuencia de su pecado. Por esa razón, Jeremías trae a la memoria esa misericordia de Dios. A pesar de que sus pecados los habían llevado a esa calamidad, Jeremías se acuerda que la misericordia y la compasión de Dios jamás se agota. Tal vez la crisis que tú estás viviendo no tiene nada que ver con pecado. Tú puedes decir, pues, yo he estado en comunión y en santidad, sin embargo, me ha tocado la crisis. También la palabra tiene respuesta para ti. Trae a memoria esa palabra de Dios, la cual has leído, de la cual te has alimentado. Y así como Jeremías encontró en sus recuerdos que Dios es un Dios infinitamente misericordioso, tú encontrarás en tus recuerdos palabras, textos de la Biblia donde Dios te da esperanza, aún en situaciones que tú no has provocado, que tú no has generado. Ahora, aún si sabes que lo que estás viviendo es por tu culpa, también, aún así, como era el caso de Israel en ese momento, puedes darle vuelta a esos pensamientos. Sí, hay cosas que hicimos mal, pero ya no podemos remediarlas. Muchas de las que ya hicimos mal, ya no las podemos remediar. No podemos volver el tiempo atrás. Dios tampoco espera que regresemos el tiempo. No, lo único que Dios espera es que reconozcamos con humildad y que nos apartemos. Sí, solamente espera humildad y arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. Y una vez tú te hayas arrepentido y te hayas humillado delante de Dios, entonces recuerda su inmensa misericordia. Y sigue diciendo en el versículo 23, dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Su misericordia se renueva cada día, cada mañana. Y sigue diciendo, muy grande es su fidelidad. La misericordia y compasión del Señor. Podemos seguir pensando en la calamidad, a veces calamidades hasta imaginarias. Podemos perseverar en los pensamientos de derrota y de tristeza hasta el punto de llegar a deprimirnos. O podemos darle un giro a esos pensamientos y empezar a recordar la misericordia de Dios y cambiar la depresión por esperanza. En plena oscuridad brilla la esperanza. Tinieblas cubrirán la tierra y la han cubierto, mas sobre su pueblo amanecerá el Señor. Qué bueno sería para nosotros cambiar la tristeza y la depresión y los pensamientos de derrota por pensamientos de esperanza. Y el versículo 24 dice, por tanto, mire, él viene contando toda esa cantidad de lamentos y toda esa cantidad de tristezas. Y luego de contarlos,
dice, espérate un segundo, que ahora viene en este momento a mi memoria que la misericordia de Dios es tan grande, que se renueva cada mañana, que hay esperanza. Y cuando él recuerda eso y cambia sus pensamientos, entonces llega a una conclusión. El versículo 24 dice, por tanto, así como cuando usted razona una cantidad de cosas, esto, conecta una cantidad de cosas y luego de que ha hecho un orden lógico de las cosas, llega a una conclusión. Dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. Y encuentra usted en un signo de exclamación, en Él esperaré. Luego de recordar, luego de darle vuelta a sus pensamientos, el profeta concluye. Luego de comparar el problema con la grandeza de Dios, el profeta concluye. ¿Y a qué conclusión llega? El Señor es todo lo que tengo. Mira las consecuencias de la deportación a Babilonia, mira las pérdidas que han tenido, mira cómo sus príncipes y más eminentes personas están cautivos en Babilonia, mira cómo ha sido destruida la ciudad, mira todo eso y recuerda la misericordia de Dios y compara. Y llega a una conclusión y dice, podría haber perdido todo, se habrá ido toda esperanza, es posible, sí. La situación es terrible, no tenemos templo, no tenemos muros, no tenemos comercio, no tenemos ejército, no tenemos nada, pero tengo al Señor. Qué bueno que podamos nosotros llegar a la conclusión de que si bien tengo un problema, también tengo al Señor. Si bien tuve una pérdida, tengo al Señor. Si bien estoy en crisis económica, tengo al Señor. Si bien he vivido momentos duros y difíciles, tengo al Señor. ¿Qué es más grande, mi problema o el Señor? ¿Qué es más poderoso, mi crisis o el Señor? Y vemos al final del versículo 24 una exclamación, porque él llega a la conclusión de que todo lo que tiene es el Señor. Todo lo demás se ha perdido, pero sigue teniendo a Cristo, sigue teniendo a su Dios, sigue teniendo a su Señor. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Versículo 24, al final, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? En Él esperaré. Amados hermanos, ¿a qué mejor conclusión podríamos llegar? Sí, se vino una pandemia, se vino un desempleo sin precedentes, una desaceleración económica, todo se vino al piso, muchas cosas se destruyeron, se derribaron, se perdieron negocios, se perdieron esfuerzos de muchos años. Pero tengo al Señor y en Él esperaré. El título del mensaje era En plena oscuridad brilla la esperanza. Yo quiero transmitirte hoy un mensaje de esperanza. Yo hoy quiero animarte a esperar en el único que podemos confiar 100%. Si recordamos su amor, su misericordia, su bondad y todo lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos llegar a una conclusión diferente, hermanos. No podemos pensar de una manera diferente. Si bien hemos perdido muchas cosas, nunca hemos perdido al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?
esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, díselo a Él, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Vamos a decir una vez más. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardar tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sabemos que sobre nosotros tú resplandecerás. Gracias, Señor, porque sabemos que nunca estamos ni estaremos en tiniebla, porque hemos sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque cuando no sabemos qué hacer, podemos tener la confianza y la certeza que tú estás con nosotros. Podemos saber, Señor, que en ti podemos esperar paciente y tranquilamente. No tenemos por qué esperar en angustia. No tenemos por qué esperar en incertidumbre, como aquellos que no tienen luz, que no tienen esperanza, porque somos tus hijos y tenemos la certeza que en tus manos estamos seguros. Gracias, amado Señor. Yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, Señor. Gracias, mi Jesús, por tus promesas, porque
porque sabemos que en nosotros se cumplirán. Y tú has dicho sobre tu pueblo que somos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, amado Señor, te adoramos y te bendecimos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él es quien cambia nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría. Si hoy te encuentras desanimado, si sientes que has perdido la esperanza, hoy te animo a depositar tus cargas en el Señor. Hoy te animo a abrirle las puertas de tu vida a Dios, dejar que Él reine en tu vida, que sobrelleve tus cargas. El Señor es quien renueva nuestra esperanza, quien nos da nuevas fuerzas. Su amor hacia ti es inquebrantable y su misericordia es mucho más grande que tus errores, es mucho más grande que tus pecados. Hoy te animo a que hagas una oración de fe conmigo o que la renueves. Repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, reconozco que eres Dios. Reconozco que moriste en una cruz y resucitaste para perdón de mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado y me arrepiento. Te pido perdón de todo corazón y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te apartes de mí jamás. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por tu vida y te acogemos como tu familia en Cristo. Permíteme orar por ti. Padre amado, te presento todas estas personas tan especiales para ti y para nosotros que hoy han hecho su oración de fe. Yo te pido, Dios, que seas propicio a las necesidades que cada uno de ellos tengan y que tú, Señor, renueves su esperanza y restaures su vida por completo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga.